¿Están viendo la imagen? La diapositiva. Hígado. Sí, doctora. Ya. Bien. Sí, doctora. Ya, muy bien. Zoila. Mayumi. Omar. Siempre los primeros. Bien, vamos a algunas diapositivas las voy a pasar porque es más que todo radioanatomía. Queremos pasar a lo que son las enfermedades más comunes del hígado. Bueno, acá vemos el hígado, ¿no? Sabemos que es una de las grandes estructuras del cuerpo humano, el de mayor volumen. Tenemos acá el lóbulo hepático derecho, el izquierdo, miren las características que tiene. Acá en el borde inferior tenemos la vesícula biliar, y acá tenemos otras estructuras un poco más complejas, ¿no? Igual acá tenemos la representación de las venas. Tenemos acá la vena hepática derecha, la vena hepática media, la vena hepática izquierda, la vena cava inferior, y acá apenas se ve la cabecita de la vesícula biliar. Acá cómo se ha representado el hígado en sus segmentos, ¿no? Tenemos en el lóbulo hepático derecho, en el lado posterior tenemos el segmento 7, segmento 6, en la cara anterior tenemos el segmento 8, el segmento 5, ambos están separados por la vena cava, ¿no? O sea, las estructuras vasculares. Y en el lóbulo hepático izquierdo tenemos el medial, tenemos el segmento 4, y más en la parte caudal tenemos, en el lóbulo cuadrado tenemos el segmento 2 y el segmento 3. Bueno, esta es una representación anatómica para tener una idea en localizar los segmentos de acuerdo a las patologías que se dan, ¿no? Ya como bien dijo la doctora Nelly, el hígado es una estructura única, abdominal, intraperitoneal, y es muy voluminosa, va entre 1400 a 600 gramos de peso. Está situada en el cuadrante superior derecho del abdomen, ocupa tanto el hipocondrio derecho, parte del epigastrio y también el hipocondrio izquierdo. Está fijado al diafragma y a la pared anterior del abdomen por el ligamento falciforme. Ecográficamente es lo que vamos a encontrar, ¿no? De acuerdo a los cortes, este es un corte longitudinal del hígado, se da a la altura, este corte es a la altura de la vena cava, y vamos a apreciar el lóbulo hepático izquierdo. Acá tenemos el ligamento venoso y la vena cava. Igual acá tenemos el lóbulo caudado. Igual acá, en este otro corte, estamos representando las venas suprahepáticas y los segmentos. La vena suprahepática derecha, la media y la suprahepática izquierda. Tenemos, esta es una tríada importante, sobre todo acá, que tiene la característica típica de la imagen en Mickey Mouse, que está formada por la vena porta, el colédoco y la arteria hepática, ¿no? Esa es la imagen en triada que le da el aspecto de Mickey Mouse. Ecográficamente, ¿cómo se debe hacer el estudio del hígado? ¿No? En los cortes longitudinales, que es lo básico, ¿no? De la cavidad abdominal. Y acá tenemos, ¿no? Esta es una ecoestructura, vemos acá el hígado, es su representación normal, ¿no? En una ecografía.
La ecogenicidad del parénquima hepático es similar a la del vaso y algo un poquito más intenso que la corteza del riñón. Un poquito más intenso, como ustedes ven, se ve un poco más oscuro que la corteza renal. Y acá tenemos estos cortes longitudinales, también para representar, ¿no? Algunas estructuras. Acá tenemos el cemento 2, el cemento 3. Acá tenemos la mesentérica superior, el tronco celíaco. Acá tenemos la aorta, ¿no? Y acá tenemos otro corte, ¿no? Más o menos está a nivel de la línea media, a la altura de la vena cava inferior. Vemos acá la vena cava, parte de la aurícula derecha del corazón. Tenemos acá la vena suprahepática, el cemento 4. Acá tenemos parte del parénquima hepático. Y así sucesivamente. Ya vamos a pasar esto. Esto ya queda para ustedes para que puedan profundizar en relación a la ecografía. Cuando estén ustedes haciendo un stage por ecografía, ¿no? Acá tenemos cuando estamos frente a un hígado graso, o también le llaman esteatosis hepática. Acá miren el parénquima hepático, tiene una representación, no es lisa, miren sus bordes son como un grano fino, hiperecogénico, ¿no? Con respecto a la corteza del riñón. Y cuando estamos frente a un hígado graso, prácticamente los vasos intrahepáticos apenas son visibles, porque más se ve la grasa. Y cuando estamos frente a un hígado graso, las causas son múltiples. Hay que tener cuidado en las personas obesas, en los diabéticos, aquellos que son muy consumidores de alcohol, son alcohólicos. En la hipertrigliceridemia también hay que tener cuidado. Y algunos fármacos, ¿no? Sobre todo de los fármacos, los anticonceptivos también pueden a largo plazo hacer hígado graso. En este caso, el parénquima hepático ya habíamos dicho que se caracteriza por la presencia de esos pequeños granos finos, los bordes irregulares, y hay un aumento de la ecogenicidad. O sea, el hígado se va a demostrar como que si fuera un hígado brillante o hiperecogénico, con respecto a la cortical del riñón. Acá, cuando estamos frente a una cirrosis hepática, ¿no? Acá en esta ecografía, el hígado, miren, tiene contornos irregulares y vean la superficie es como que si fueran pequeños gránulos gruesos y se acompaña en algunos casos, puede haber ascitis en una cirrosis hepática. Habíamos ya hablado que la superficie es irregular, en forma lobular. La característica de estos finos nódulos que se presentan en la superficie alteran la característica normal del hígado y también se acompaña con una disminución del tamaño. Principalmente esta disminución del tamaño cuando estamos frente a un paciente con cirrosis hepática, el lado más afectado es el lóbulo hepático izquierdo. Se ve pequeño. Acá tenemos la pieza anatómica, ¿no? Vemos la granularidad que se ve, miren, los bordes prácticamente no es una estructura lisa. Los bordes son irregulares. Y también vemos el tamaño está disminuido. Acá en esta ecografía vemos el tamaño disminuido y está rodeado por líquido, hay una ascitis. Vamos a pasar acá, vamos a ir pasando. Este es todo lo que es de cirrosis hepática. Acá, por ejemplo, hay una complicación, ¿no? De que es la hipertensión portal. También va a haber ascitis. Está cubriendo el hígado como que si fuera una isla. Y también el líquido ocupa la fosa de Morrison y a veces se acompaña con una esplenomegalia.
Acá, en estos pacientes con cirrosis hepática, vamos a encontrar el ligamento redondo, como ven acá, con un flujo, algo como que si fuera sangre, ¿no? En el lóbulo izquierdo, y este paciente con cirrosis se acompaña, ¿no? Con hipertensión portal. Por eso que se ve el ligamento redondo con estas características. Cuando estamos frente a un hepatocarcinoma, que eso ya lo vieron con el doctor Puerta, ¿no? Tomográficamente, acá lo estamos viendo, miren, en ese plano coronal, es un paciente que tiene cirrosis y también tiene hepatocarcinoma. Miren, es una tumoración de gran tamaño, más de 15 centímetros de diámetro máximo. Estos hepatocarcinomas pueden ser, mayormente son solitarios, es raro que sean múltiples o de una infiltración difusa y tienden a invadir, ¿no? Invaden la vena porta y así hacen metástasis por vía sanguínea. El colangiocarcinoma, este es un corte transversal, ¿no? El corte es dado a nivel del epigastrio. Acá vamos a apreciar la vía biliar principal, acá vean el colédoco, ¿no? Acá se ven pequeño, acá está magnificado, este es el colédoco. Está bien dilatado y dentro está ocupado por la tumoración, ¿no? Este es el colangiocarcinoma. Tenemos acá la aorta, ¿no? La aorta, y también tenemos la vena cava inferior y la vena esplénica, también están un poco dilatadas. Acá es para evaluar, ¿no? Ecográficamente el tamaño, cuando hay un incremento del tamaño del hígado, ¿no? Lo normal es de 13, encontrar a 13 centímetros, pero cuando encontramos más de 13 centímetros, por ejemplo acá, se está haciendo un estudio ecográfico y vemos que el tamaño del hígado va a 15.3 centímetros, pasa los 13 centímetros que es normal, ¿no? Y vemos que el lóbulo hepático derecho sobrepasa, miren, el polo inferior del riñón. Miren, queda pequeño el riñón en relación a esta hepatomegalia. Vamos a pasar. Las causas más frecuentes de hepatomegalia, eso ya queda para la teoría de ustedes. Los quistes hepáticos también se pueden encontrar solitarios, simples, ¿no? O múltiples. Mayormente estos quistes son asintomáticos y cuando se diagnostica son hallazgos, ¿no? Acá vemos este quiste único, ¿no? De paredes bien definidas, ¿no? Pared delgada, bordes bien definidos, está ocupando el lóbulo hepático derecho. En relación al quiste hidatídico, es muy diferente al quiste hepático simple. Acá ecográficamente vamos a encontrar, ¿no? La presencia de tabiques, ¿no? Por ejemplo, acá en esta ecografía vamos a encontrar un quiste hidatídico hepático parcialmente calcificado y vemos acá la membrana y el contenido en su interior vemos, ¿no? Miren, da un poco de sombra acústica. Acá también vemos, vamos a pasar esto abajo, este es otro paciente, ecográficamente vemos varios quistes hidatídicos con múltiples vesículas. Bueno, acá es una tabla para reconocer la clasificación de las lesiones focales hepáticas según su ecogenicidad, ¿ya? Cuando las estructuras, cuando se hace la ecografía y encontramos imágenes anecoicas o anecogénicas, puede ser dependiente de un quiste simple, o una hidatidosis hepática, una poliquistosis hepática, abscesos también, se dan imágenes anecogénicas. La enfermedad de Caroli, metástasis con necrosis, malformaciones arteriovenosas y el quiste del colédoco. Cuando estamos frente a densidades ecográficas de tipo hipoecogénicas, hay que también tener presente estas entidades que estamos acá,
están escritas. Y cuando estamos frente a densidades ecográficas de tipo hiperecogénicas, hay que pensar en angiomas, esteatosis parchada, adenomas, el hepatocarcinoma, el angiosarcoma y enfermedades granulomatosas. Bueno, esto es un corte tomográfico que se da a nivel, bueno, acá el corte es a nivel de dorsal 10 y dorsal 11. Es para reconocer todas las estructuras que se dan en este corte. Acuérdense que cuando se hace la tomografía son como más de 20 cortes de abdomen, más, ¿no? Y de acuerdo a la zona que califica el tecnólogo, ¿no? Por ejemplo, si como mayormente estas tomografías las manejan, los realizan los tecnólogos médicos, ¿no? Es bueno, ¿no? Que cuando el residente está rotando por el servicio de tomografía, no solamente se dedique a ver placas, a ver las imágenes ya realizadas por el tecnólogo, ¿no? Siempre es bueno que entre a ver, ¿no? Entre a las salas, cómo realiza el tecnólogo el estudio. Y porque prácticamente el tecnólogo es el que maneja todo, es el que hace los cortes, el que hace las disociaciones y, y eso no es bueno, porque a veces hay algunos estudios tomográficos que están mal hechos por el tecnólogo, porque no coincide el contraste que se da por vía oral o por vía endovenosa en relación a los cortes, porque a veces tiene que ser sincronizado. Si se da por vía endovenosa, entonces en los cortes tomográficos debe de verse el contraste representando los vasos, pero a veces pasa tan rápido y no hay una sincronización y cuando el tecnólogo está haciendo los cortes ya no hay contraste. Entonces ese estudio llega al monitor del médico que va a informar el estudio y no ve contraste, entonces prácticamente es un examen, se perdió contraste, se perdió tiempo y se irradió el paciente. Es por eso de que yo siempre aconsejo a los residentes que no solamente estén informando, aprenden a informar, no, tiene que estar viendo cómo se realiza para que él dirija el estudio. ¿Ya? Entonces acá como es un corte desde D10 a D11, y acá tenemos todas las características para que ustedes repasen, ¿no? Acá también tenemos, este es otro corte, este es continuando, ¿no? Y vemos mucho mejor las estructuras a nivel del hígado, ¿no? Todos los componentes. Y también vemos las estructuras vecinas, como el estómago, vemos el páncreas, y apenas estamos, miren, en este corte, de entre D12, D11, se está viendo apenas ya, se está viendo el riñón derecho. Y vemos las estructuras vasculares, y también vemos la parte del hueso, o sea, parte de la vértebra. Acá en este otro corte, un momentito, este es un corte a nivel de 10 puro, vemos también algunas estructuras que ya no se ven, ¿no? En los cortes anteriores. Eso es importante para que ustedes cuando estén viendo tomografía ya puedan reconocer qué estructuras son las que se representan en los diferentes cortes. Acá, vemos acá y estamos viendo los dos riñones, vemos acá la aorta, el colon con materia. Acá estamos viendo parte de la vesícula. Acá tomográficamente, cómo se representa el quiste hepático simple. Estos quistes tienden a ser únicos, pueden ser pequeños o grandes. Acá vemos un quiste grande, puede llegar hasta 20 centímetros, ¿no? La presión interna es baja. Las complicaciones que puede presentar ese quiste son bajísimas, se dan en un 5% de casos.
Y dentro de las complicaciones, una de ellas es la hemorragia, o puede haber una infección, ¿no? Por Escherichia coli. Otras complicaciones que pueden darse, pues un traumatismo puede romper el quiste, o puede haber una torsión, que es rarísimo, o la compresión con las estructuras adyacentes dentro del hígado, del parénquima hepático. Ecográficamente, habíamos hablado que estos quistes mayormente son unilocular, la pared es bien definida, lisa, puede ser ovalada o puede ser circular. Ecográficamente son anecoicas, son completamente negritas y dan un refuerzo posterior, ¿no? Como vemos acá, dan un refuerzo posterior. Estos quistes contienen líquido homogéneo. No tienen en su interior vesículas hijas, o sea que no se comportan como un quiste hidratídico. Y además no tienen estructuras sólidas dentro de ella, todo es líquido. Tomográficamente es algo parecido que la ecografía, son imágenes hipodensas. Si se hace con contraste, como en este caso es hecho con contraste, miren, no resalta con el contraste, queda igual, la imagen es igual, es hipodensa. No tiene septos, ¿ve? Es completamente homogénea. Y a través de, si se hace una resonancia magnética, ¿cómo reconocer estos quistes hepáticos simples? Que también son lesiones homogéneas, hipo o hiperintensas, y son avasculares, no tienen vasos. Bueno, acá tenemos, ecográficamente, tenemos acá el parénquima hepático, y tenemos varios quistes pequeños. Esta es una ecografía. Vean, es anecoica completamente, son negros por dentro, anecoicas. Sus bordes, sus contornos son bien definidos, paredes imperceptibles, miren, son varios. No tienen septos, no tienen vascularización, tienen reforzamiento acústico posterior, apenas se ve. Tomográficamente, miren cómo se ve el quiste. Es una lesión bien definida. Contenido líquido que es menor de 20 unidades Hounsfield. Sus paredes son delgadas, pueden ser ovaladas, redondas. No tienen estructuras internas. No tienen reforzamiento posterior, muy diferente que la ecografía. Como vemos acá 1, 2, 3 quistes simples. Y también a nivel del riñón vemos un quiste. Está en el polo inferior. Igual acá, esta es una resonancia magnética. Vemos la formación oval, contornos regulares, son homogéneos, bien definidos. En T1 son hipointensos y en T2 son hiperintensas, no hay realce. Tenemos acá en la ecografía y en la tomografía. Bien, acá tenemos también ecográficamente el quiste hepático unilocular, habíamos hablado, miren sus paredes delgaditas, sus bordes lisos, habíamos dicho que puede ser redondo, puede ser poquito ovalado, y dan una sombra, un refuerzo posterior. Acá vemos el refuerzo posterior en la ecografía, y vemos que su contenido es completamente líquido, por eso que son anecoicos. Acá hepático, sin contraste, miren, no hay captación del contraste. Acá vemos el estómago con contraste, el fondo, el vaso. Acá vemos con contraste, igualito, se mantiene igual. Este es sin contraste, la tomografía, este es con contraste, prácticamente que no capta el contraste, no tiene septos, no tiene formaciones intraquísticas en su interior, y son imágenes hipodensas.
Acá vemos un quiste gigante. Este estudio se realizó en el 2018. Ese es un control de este paciente, es una dama, ¿no? Y ya era portadora del quiste gigante y era únicamente para hacer sus chequeos, ¿no? Para ver si se mantenían las mismas características. Miren el quiste, sus paredes finas, no capta el contraste. Acá, bueno, en estos cortes están más avanzaditos. Vemos que aparte de encontrar este quiste gigante, tenemos en el riñón, también esta paciente era portadora de quistes renales, quistes simples, miren, ¿no? Que deforman un poco la arquitectura del riñón izquierdo. Bien, acá tenemos lo que es la enfermedad de Caroli. Esto es una enfermedad hereditaria poco común. Se caracteriza por la presencia de dilataciones en forma de saco no obstructiva de los conductos biliares intrahepáticos. Se dilatan los conductos biliares intrahepáticos. Estas personas que tienen esta enfermedad, que es hereditaria, ¿no? Tienen mayor probabilidad de sufrir colelitiasis, colangitis y abscesos del hígado, sin que se encuentren asociados con la cirrosis hepática. Por eso es importante, estas personas que son portadoras de esta enfermedad tienen que hacerse sus chequeos, ¿no? Ecográficamente vemos acá, vemos las dilataciones saculares de las vías biliares intrahepáticas. Esto es el parénquima hepático. Igual tenemos los 4 cortes demostrando que la enfermedad de Caroli se da dentro del parénquima hepático. Vemos las dilataciones de las vías intrahepáticas. Hay una comunicación evidente de la vía biliar, ¿no? Acá vamos a encontrar, si se hace un ecodoppler va a haber un flujo sanguíneo, ¿no? Vemos acá la dilatación. Y acá tomográficamente en relación a la enfermedad de Caroli, miren cómo se dan las imágenes, las dilataciones múltiples, y también algunas se acompañan con pequeños cálculos en su interior. No, a esto le llaman el signo del punto central, cuando dentro de la dilatación sacular encontramos pequeños cálculos. Por ejemplo, acá tenemos uno chiquito y acá tenemos las grandes dilataciones saculares. En relación a las infecciones, hay que tener presente ecográficamente cuando estamos frente a un paciente con una hepatitis aguda, que es lo que vamos a encontrar ecográficamente, ¿no? Hepatitis es una inflamación del parénquima hepático. De hecho, vamos a encontrar una hepatomegalia y eso lo diagnosticamos en el examen clínico, ¿no? Pero ecográficamente va a haber un incremento o un aumento de la densidad. También vamos a encontrar, aparte de la hepatitis, va a haber un engrosamiento de la pared de la vesícula, mayor de 3 milímetros ecográficamente. Acá estamos viendo la vesícula biliar de pared gruesa y también encontramos barro biliar dentro de la imagen anecoica. Puede haber adenopatías en el lóbulo hepático derecho. Puede acompañarse la hepatitis con una esplenomegalia, ¿no? También puede haber ascitis cuando la hepatitis se va complicando, la hepatitis aguda. Dentro de las infecciones hepáticas también es importante el absceso hepático, ¿no? El absceso hepático, la clínica es muy diferente a una hepatitis aguda. Acá en el absceso hepático hay materia, hay pus, ¿no? Hay una infección focalizada en el hígado y esto da clínica, hay fiebre, malestar general, puede haber ciertos otros tipos de complicaciones. Entonces, los abscesos acá pueden ser bacilos gram negativos, puede estar la Escherichia coli, o puede ser otro tipo de bacterias como los estafilococos. Bueno, esto
puede ser variedad de causas, ¿no? En cuanto a los signos, importante para ustedes, ¿no? Cuando están en la clínica, hay una hepatomegalia, lo que resalta, la fiebre, porque hay un absceso, el malestar general, escalofríos, baja de peso, náuseas, vómitos. Y a nivel de los exámenes de laboratorio va a haber una leucocitosis y todo lo demás, lo que conlleva a una infección, ¿no? Acá el absceso hepático, la lesión es por lo general bien delimitada, es lo que lo vamos a ver ahorita. La densidad, ¿no? Tomográficamente es de 20 a 30 unidades Hounsfield. Y cuando se inyecta el contraste en la tomografía, va a haber una intensa captación anular, que es muy característico, aunque no es patognomónico, ¿no? Y va a haber un bajo porcentaje de estos abscesos hepáticos contienen gas en su interior, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, si es una bacteria que formadora de gas, vamos a encontrar gas dentro del parénquima hepático. Acá tenemos un absceso hepático demostrado por una ecografía. La ecografía tiene una alta sensibilidad, ¿no? En estos diagnósticos tanto de quistes como de abscesos. Tiene una sensibilidad de un 85% a un 95%. Y se dice que es un método de diagnóstico de elección cuando no contamos con la tomografía. En estos casos es importante hacerlo mejor por ecografía, el diagnóstico de estos abscesos hepáticos. Ustedes ya saben por qué usamos la ecografía, porque es inocuo, se hace N veces, se hacen los controles, ¿no? Para ver si el tratamiento está respondiendo frente a estos abscesos hepáticos, o también se puede hacer un drenaje con una guía, ¿no? Para hacer una guía de punción y drenar el absceso. También es importante en estos casos la ecografía. La tomografía computarizada tiene una mayor sensibilidad. Miren, es mucho mayor la sensibilidad del 95 al 100%. Y es sobre todo útil, además de diagnosticar otro tipo de patologías que se acompañan al absceso, ¿no? Buscar, explorar todas las estructuras adyacentes al hígado. El 80% de estos abscesos hepáticos se dice que se dan en el lóbulo derecho, por una fuerte preferencia por los segmentos 6 y segmento 8. Más que todo, ¿no? Porque ahí hay mayor flujo sanguíneo, ¿no? Este flujo sanguíneo es a nivel de la mesentérica y a nivel de la vena porta, es por eso que tiene mayor preferencia en estos segmentos. Estos abscesos, como ustedes ven, también tienen forma redonda, forma ovalada, ¿no? Pueden ser de 5 a 10 milímetros, ¿no? Pero pueden ser más grandes. Su patrón es hipoecogénico o podemos encontrar imágenes mixtas como estamos viendo acá, miren, hay detritus dentro de ella y la pared no es tan lisa como el quiste simple que hemos visto, miren, acá vemos, ¿no? Una imagen hiperecogénica en su bordes irregulares. Y tomográficamente vemos acá en el hígado, habíamos ya mencionado que tiene mayor sensibilidad que la ecografía, llega hasta el 100%, y vemos acá la masa, son masas redondas, poco ovaladas a veces, tiene una baja atenuación, con y sin contraste, no pinta mucho. La atenuación cuando es con contraste llega a 45 más o menos unidades Hounsfield, ¿no? Y acá que tiene, miren, tiene poco de aire, ¿no? Niveles hidroaéreos. Igual acá, el acceso hepático ya hemos visto las características que tiene. Igual vemos acá un poco de aire acá en el parénquima. Vemos aquí aire, ¿no? Y detritus. También otra de las infecciones que hay que tener en cuenta es cuando estamos frente a la presencia de hongos, sobre todo la candidiasis. Habíamos dicho que la candidiasis es un germen que mayormente es un hongo,
que está normalmente en la cavidad oral, ¿no? Cuando hay una baja de defensas, estas se multiplican, invaden la orofaringe, invaden el esófago, podemos encontrar una candidiasis en el esófago, el estómago también, pueden invadir también, llegar a las heces intestinales y también por vía sanguínea pueden llegar al hígado, ¿no? Y podemos encontrar abscesos micóticos de tipo candidiasis. Bien, acá tenemos, miren, múltiples, ¿no? Imágenes hipodensas, ¿no? Estas lesiones que están repartidas en todo el parénquima hepático. Esta es una candidiasis. Suerte que estos se responden al tratamiento, ¿no? Y desaparecen completamente, no dejan secuela, no dejan complicaciones. En la resonancia magnética, si se hace, vamos a encontrar que en T1 estas imágenes son hiperintensas y en T2 es hipointenso. Pero en la tomografía normal vamos a encontrar múltiples áreas pequeñas de formas redondas e hipodensas, ¿no? Que si se aplica contraste va a mejorar la visualización si es que se encuentran algunas pequeñas calcificaciones. Acá tenemos, ¿no? En la tomografía tenemos múltiples, miren cómo hay un defecto, ¿no? Hay una hipodensidad con áreas hipodensas, ¿no? Están afectando el lóbulo hepático izquierdo, lesiones hipodensas. Se pueden confundir, ¿no? O confundirse con tumores sólidos. Vemos acá en estos diferentes cortes. Las complicaciones de estos abscesos amebianos, ¿no? Es la ruptura hepática a través del diafragma, pero eso es rarísimo de verlo. Ya habíamos hablado del quiste hidatídico, acá lo tenemos, se caracteriza porque encontramos trabéculas. Vemos acá una siembra hidatídica, vemos varios quistes hidatídicos de diferentes tamaños, están intactos. Acá igual también ven con sus paredes calcificadas. Y acá tenemos un quiste hidatídico múltiple, con pequeños quistes satélites de menor tamaño. Vemos acá vemos las vesículas, hijas internas, un gran quiste gigante que ocupa todo el lóbulo hepático derecho. Igual acá tenemos, este es un paciente, ¿no? Que se encontró quiste hidatídico en el hígado, pero en la placa de tórax que se le tomó el 18 de febrero del 2017, aparentemente todo el parénquima pulmonar derecho, izquierdo y los semidiafragmas libres, pues es un tórax normal. Pero en el 2017, justo miren, ha sido en el mismo mes y en el mismo año, se le hace la tomografía porque tenía problemas, dolor en el cuadrante superior derecho, entonces se le hace la tomografía y vemos un quiste que está ocupando el lóbulo hepático izquierdo. Miren acá, las paredes se pueden confundir con un quiste simple, miren. ¿Ya? Acá hay que hacer el diagnóstico diferencial con un quiste simple hepático. Este fue un quiste hidatídico. Acá ya hemos visto sobre la cirrosis hepática. Va a haber una destrucción masiva de los hepatocitos. Por eso hay una pérdida de la arquitectura. Miren la forma del hígado. Vean las características que tiene. Es un hígado pequeño, se ha fibrosado. Puede acompañarse de una hipertensión portal. Miren el hígado. Acá hay un vaso crecido.
En relación a los traumatismos hepáticos, estos se ven bastante en accidentes automovilísticos, ¿no? Acá, desde el momento que estamos frente, nos llega por emergencia un paciente politraumatizado, pero el problema es a nivel del abdomen, ¿no? Entonces, de inmediato no hay que perder tiempo, hay que darlo a tomografía. Y sus, sus una vía una vía central como también si tiene problema abdomen, ¿no? Se le coloca si es una dama, una sonda Foley, porque también puede haber una ruptura vesical o un traumatismo, si es varón, no un traumatismo de la uretra, ¿no? Entonces se coloca una vía central para pasar fluidos y una sonda Foley para ver, ¿no? Si no hay complicación de la uretra en el caso del varón o de la vejiga en el caso, ¿no? Tanto el varón como dama. ¿Ya? Y de inmediato se manda a tomografía y podemos encontrar alteraciones, ¿no? Propias del hígado, como también propias del vaso, que también se ven contusiones, puede haber desgarramiento, puede haber hematomas en el parénquima hepático o en el parénquima del vaso, ¿no? Puede haber laceraciones, por eso es importante no perder tiempo porque esto es una urgencia, ¿no? Que amerita resolver el cuadro. Tomográficamente, ¿no? La contusión puede estar sin rotura y esto se manifiesta como una imagen hipodensa. En contraste, esto puede ser por edemas y hemorragias microscópicas. Como vemos acá, tomográficamente, ¿no? Vemos acá hematomas, ¿no? Y acá vemos un pequeño desgarro, ¿ve? Acá con foco de hematoma. Acá tenemos el estómago, ¿no? Acá también podemos encontrar una injuria hepática. Miren, hay sangrado, la sangre, se ha roto parte del hígado. Miren, acá hay una discontinuidad. La sangre está saliendo, está cubriendo, ¿no? Está por fuera, ¿no? En la cavidad peritoneal está fluido, vemos, ¿no? Y también vemos acá. Es una hemorragia causada por una laceración y una ruptura, vemos acá, ¿no? Es una línea con una atenuación, ¿no? Y acá vemos hay áreas irregulares. Pues es importante cuando estamos frente a este tipo de pacientes traumáticos de frente sin pensarlo dos veces. Nos olvidamos de la ecografía, nos olvidamos de la placa de abdomen simple y de frente la tomografía. Sin contraste y si amerita, con contraste. Pero mayormente se hace así ya porque no sabemos si el contraste le puede chocar al paciente, si es alérgico al yodo, entonces en esos casos es mejor hacerlo sin contraste. En relación a las neoplasias, perdón un momentito, en relación a las neoplasias hepáticas, ¿no? Podemos estar frente a una hiperplasia nodular focal, vemos acá, una hiperplasia nodular focal, igual acá, con contraste. Podemos estar frente a un adenoma hepático, vemos acá un adenoma hepático, suelen mayormente casi redondas, sólidas, únicas, de bordes algo delimitados, y el diámetro que pueden tener puede llegar hasta 15, 20 centímetros, como están viendo acá. Esta es una tomografía, ¿no? Y vemos el adenoma hepático. El hemangioma, que también se habló bastante, ¿no? Son estructuras muy vascularizadas. De hecho que son lesiones benignas, pero sangran mucho. Es el hemangioma, es el tumor benigno más común que se da en el hígado. Y principalmente el hemangioma de tipo cavernoso. ¿Por qué? Porque están compuestos de canales vasculares que están revestidos por células endoteliales. ¿Ya? Más frecuente se da en el sexo femenino, mujeres jóvenes, ¿no? Y como les digo, son lesiones únicas
Y si se hace por ecografía, aparecen como lesiones ecogénicas no encapsuladas. Pueden dar en un 80%, pueden ser hipecogénicas y un 10% pueden ser hipoecogénicas. Si son hemangiomas gigantes, las densidades son mixtas, pueden ser hiper o hipoecogénicas. Acá, como vemos en estas tomografías, y si se hace un ecodoppler, vamos a encontrar vascularización en ella por la presencia de los canales vasculares. Vemos acá en la tomografía, vemos el hemangioma en diferentes cortes. Este es sin contraste, con contraste. Si son tomográficamente, si son simples, vamos a encontrar lesiones hipodensas, están en el parénquima hepático. Y con contraste vamos a encontrar un patrón con reforzamiento, tiene un reforzamiento, es algo característico, que estos realzan, tiene un aspecto nodular, algo periférico, discontinuo. Y en relación a la aorta, son isodensos, su llenado de estos, ¿no? Como son hemangiomas, es un llenado centrípeto y es progresivo. Acá tenemos, miren, otro hemangioma. Y acá vemos hemangiomas. Este es el hemangioma cavernoso. Como les había dicho, es el más frecuente de las lesiones benignas del hígado. En este corte, en la resonancia magnética, estamos viendo, ¿no?, el hemangioma en T1, corte coronal, y acá también en T2, como cambia. Bueno, acá en T1 oscuro y en T2 brillante. Bueno, acá vemos varios hemangiomas. Y la hipervascularización que tiene. Las neoplasias ya hemos hablado, sobre el hepatocarcinoma, que es el más frecuente, y el colangiocarcinoma. Vamos a pasar esto. Y en relación a las metástasis, hay que tener el presente también. Son, por ejemplo, acá tenemos una metástasis hepática en una hepatomegalia. Esta metástasis por un cáncer de colon. Pues es importante, cuando el paciente tiene un cáncer de colon de frente, hay que buscar cómo está el hígado, ¿no? Porque el cáncer de colon da metástasis con un alto porcentaje. De frecuencia es hígado, luego es pulmón. Vemos acá las metástasis. Acá vemos un hígado completamente alterado su arquitectura. Este es un hepatocarcinoma. Vemos acá sus bordes irregulares. Vemos aire, líquido. Este es un hepatocarcinoma. Y este es un linfoma hepático. También es bien agresivo el linfoma hepático. Bien, un momentito, voy a pasar a otra diapositiva, a ver un momentito. ¿Están viendo la imagen?
se ve. Ya. Sí se ve, doctora. Bien. Bien, este es un dibujo que ya lo conocemos muy bien, para hacer un repaso de la anatomía de las vías extrahepáticas. El hepático derecho, el izquierdo, el hepático común, que se une con el cístico, y tenemos acá todo el colédoco. De acuerdo por las zonas que pasa el colédoco, tiene un nombre. Si está por encima del marco duodenal, o sea, de la primera porción del duodeno, es supraduodenal. Si pasa por detrás, es retroduodenal. Si está pasando a la altura del páncreas, es intrapancreático, ¿no? Y por último llega al esfínter de Oddi, donde drena toda la bilis. En el esfínter de Oddi, ¿no? El esfínter llega al conducto de el conducto de Vater, donde se va a juntar con la boca del conducto cístico, y ambos, ¿no?, van a drenar contenido tanto del páncreas del Wilson como del colédoco por el esfínter de Oddi en la ampolla de Vater. Entonces acá tenemos el marco duodenal, que tiene la forma de una C. Ustedes ya saben sus segmentos: primera porción, segunda porción, tercera y la cuarta porción, ¿no?, que llega al ángulo de Treis. Es importante el abdomen, una placa previa a todo estudio que necesite un contraste, ¿ya? Es importante ver la radiografía de abdomen simple, porque si es un paciente portador de una patología de las vías biliares, o del hígado, o del páncreas, o del vaso, la placa de abdomen simple nos va a dar bastante alcance. Aunque algunos dicen que no, que ya la radiografía ya está de más, mejor ir a la tomografía. Pero es importante, si es que las condiciones del paciente también, si estamos frente a una pancreatitis aguda, ¿no?, y el paciente está que se retuerce de dolor, obviamos, también es un criterio, ¿no?, la decisión del médico, la decisión de ustedes. Si es un paciente, pónganse, que está que se retuerce de dolor, ¿no?, y primero una placa de abdomen simple, nos demoramos porque a lo mejor la sala está ocupada mientras espera, ¿no? Entonces el tomógrafo de frente, nos vamos al tomógrafo pensando, ¿no?, en una pancreatitis aguda, ¿ya? Pero si es un cuadro de vesícula, puede esperar un poco y le tomamos su radiografía, porque podemos encontrar en una placa de abdomen simple cálculos. Pueden ser cálculos dependientes de la vesícula biliar, o pueden ser cálculos, a lo mejor son cálculos del riñón derecho, que se confunde por el cuadrante superior derecho y por la cercanía que hay, ¿no?, de la vesícula con el riñón derecho. Bueno, ahí se confunde la clínica. O a lo mejor estamos frente a una colecistitis aguda. Podemos encontrar en el cuadrante superior derecho, en la placa de abdomen simple, una sobredensidad sobre la densidad del hígado, que tiene la forma redonda, la forma piriforme. Entonces nosotros ya estamos pensando que es la vesícula biliar, la que está inflamada y se ve a través de la sombra hepática. O si estamos frente a una vesícula enfisematosa, la placa de abdomen simple nos va a ayudar, vamos a encontrar a la vesícula y su pared con aire en la pared de la vesícula biliar. O lo contrario, podemos encontrar una vesícula en porcelana. Vamos a encontrar las calcificaciones en cáscara de huevo que dan la forma de la vesícula, que puede ser forma alargada, forma piriforme, o un vesiculón completamente calcificada. Entonces eso, ya estamos frente a una vesícula de porcelana, que es de frente, mandarlo al cirujano para que le estirpe la vesícula, porque es precancerígena.
¿ya? También podemos encontrar, no solamente dependiente de la vesícula, podemos encontrar un absceso, una sobredensidad con nivel radiolúcido, un absceso hepático que se puede diagnosticar a través de una placa de abdomen simple. O estamos frente a un quiste hidratídico calcificado, lo podemos ver en la placa de abdomen simple. Y así por el estilo, si estamos nosotros tratando de descubrir todas las patologías dependientes del cuadrante superior derecho, entonces tenemos acá todas estas, ¿ya? Pero también hay que tener presente que no solamente nuestra mirada está enfocada al cuadrante superior derecho, sino que tenemos que ver el estudio hacerlo en abanico, ver cómo está el cuadrante superior izquierdo, cómo está el mesogastrio. Podemos encontrar microcalcificaciones en el área pancreática, estamos frente a una pancreatitis crónica. O podemos encontrar un asa centinela en el área pancreática, o podemos encontrar en la fosa ilíaca de derecha, se ha perforado el apéndice, se ha acartonado, se ha encapsulado, ¿no? Y ahí se ha localizado y podemos encontrar un asa centinela en la fosa ilíaca derecha. Podemos encontrar múltiples patologías, como ayer mencionó el doctor Puerta, ¿no? A través de esos esquemas que nosotros también hemos ya tenido la oportunidad de hacerlo en práctica, cuáles son los aportes que nos da la placa de abdomen simple. O sea que de todas maneras es importante tener presente este estudio de abdomen simple antes de ingresar contraste, sea por vía oral, sea por vía de un enema, un colon con enema, sea por vía endovenosa, por cualquier vía, siempre una placa previa al contraste. No se vayan a olvidar eso. Por ejemplo, acá podemos encontrar, miren, ¿no? Esta es una placa. Prácticamente estamos viendo el cuadrante superior derecho, el paciente está en oblicua por la posición de la columna y vemos aire en las vías biliares. Esto es aerobilia o neumobilia. O podemos encontrar en el cuadrante superior derecho, miren, aire en la pared de la vesícula biliar y está dibujando la forma piriforme o puede ser una forma redonda. Esto me dice que es una vesícula enfisematosa. Podemos encontrar un montón de cálculos de densidad mixta, que están todos agrupadas. Acuérdense que si están agrupadas, están dentro de la vesícula biliar, entonces es una colelitiasis. O múltiples cálculos de la vesícula biliar. Acá, miren, encontramos una vesícula grande, forma de pera, con calcificaciones heterogéneas, esto le llamamos calcificaciones en cáscara de huevo, y no se logran ver, pero mayormente estas vesículas de porcelana se acompañan de cálculos en su interior. Son vesículas patológicas que ya no funcionan, y acuérdense que son precancerígenas. El otro estudio para evaluar la vesícula biliar o las vías biliares es la colangiografía operatoria. La colangiografía operatoria, acuérdense que esta se hace en el acto operatorio. Cuando el cirujano ya sacó la vesícula, la puso ahí en la riñonera, incluso la puede abrir y ver, ¿no?, los cálculos que tiene en su interior. Bien, después, ¿qué tiene que hacer? Tiene que explorar el cístico, explorar el colédoco, ¿ya? Primero manualmente lo examina, a ver si no hay ningún cálculo que se le haya escapado. Y después coloca un catéter fino, ¿no?, bien a través del cístico, ¿no?, con bastante cuidado, porque acuérdense que el cístico tiene tiene sus conductos que son irregulares, ¿no?, que no permiten permeabilizar ese cístico. Entonces, mandar contraste y visualizar las vías, tanto el hepático común como el colédoco. Si se ve alguna imagen de sustracción con el contraste,
¿Qué quiere indicar? Que un calculito se ha escapado y ha quedado ahí enclavado en el lumen del colédoco, ¿no? Entonces lo tiene que sacar. A esto le llaman la colangiografía operatoria porque se hace en el acto operatorio, y esto lo hace el cirujano, esto no lo hace el radiólogo. El que toma las placas es el tecnólogo que está ahí, ¿no? Al tanto, ¿no? Cuando el cirujano le da las indicaciones. O sea, como dice acá, se hace una cateterización intraoperatoria del cístico y se opacifica con IPAQUE. Bueno, acá le están dando, IPAQUE es el yodo, ¿ya? Usamos la sustancia yodada. IPAQUE es el nombre comercial, IPAQUE 50%, pues IPAQUE al 100%, este es el nombre comercial, pero es sustancias yodadas, sustancias hidrosolubles. Y acá tenemos la colangiografía intraoperatoria, el catéter finito, está ingresando por el cístico, miren, se opacificó en las vías intrahepáticas, el hepático común, y acá vemos una imagen en menisco. Acá hay un cálculo que ha migrado. Lo tiene que retirar de inmediato, ¿no? Antes de cerrar por planos, si es que ha hecho así lo abierto, o también si es que ha hecho una laparoscópica, también tiene que realizar este mismo estudio. Acá, miren, tenemos acá las pinzas del cirujano, ¿no? Y acá mandó el contraste. Este es un negativo de la radiografía. Vemos que se dibujó el colédoco y el segmento distal del colédoco, vemos que han fugado 1, 2, 3, 4 cálculos han fugado. Pero así con todo, está permitiendo que el contraste que se ha administrado, el yodo, está pasando a la segunda porción del duodeno. Bien, pero cuando el médico está, bueno, sacó los cálculos, pónganse, sacó los cálculos, pero de todas maneras, el médico, el cirujano, tiene que dejar un dren, ¿no? Que bien lo puede colocar lo puede poner en el mismo cístico o un costadito por el hepático común, ¿no? Deja un dren, como tiene la forma de una T. Lo fija bien en la luz del hepático común y parte del colédoco, y el catéter sale por la piel hacia una bolsita colectora. Entonces, el siguiente paso es entre el 7º y 10º día, después de la cirugía, hacer la colangio transcare o colangio postoperatoria, que le llaman, que vamos a verla. Esa sería la colangiografía postoperatoria, que se hace entre el 7º y 10º día post cirugía. Entonces, esto sí lo hace el radiólogo. Y llega el paciente a sala, está en ayunas, está con su bolsita, ¿no? Que ahí se va coleccionando la bilis, ¿no? Cuando las vías están permeables después de la cirugía, prácticamente la vía biliar pasa muy bien por el hepático común, por el colédoco, pasa muy bien a la segunda porción del duodeno, entonces la bolsita va a estar libre, no va a estar llena. Pero ¿qué sucede cuando hay un cálculo? El cálculo va a ser un obstáculo, entonces no va a permitir que la bilis pase a la segunda porción del duodeno, y más bien, como está ahí el catéter, todo va a salir por el catéter o dren de Kerr, y eso va a salir hacia la bolsita que tiene el paciente visto lo ve el médico, lo ve la enfermera, lo ve todo el mundo. Y cuando el cálculo no permite, entonces esa bolsita se va a llenar más de bilis. Entonces ahí nos está indicando que hay algo que está obstaculizando la permeabilidad de las vías biliares extrahepáticas. Entonces, como tenemos el dren, se saca todo lo de la bolsa, y a través de la bolsa ubicamos el catéter, el dren de Kerr, y por ese dren de Kerr mandamos sustancia hidrosoluble.
Entonces, dentro de las indicaciones, como dice acá, es un control postoperatorio que se da entre el 7º y 10º día postcirugía. Más que todo es para descartar la presencia de cálculos residuales y evaluar la permeabilidad de las vías biliares para poder retirar el catéter de Kerr. Con esa finalidad se hace. Por ejemplo, si se hizo la colangiografía postoperatoria y hay imágenes sospechosas, ¿no?, de litiasis residual, entonces se informa, ¿no?, se ha encontrado litiasis residual y el mismo radiólogo solicita el otro examen, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Eso ya lo hace el gastroenterólogo, porque él tiene que, a través del endoscopio, retirar, extraer esos cálculos que están enclavados, bien en el colédoco distal, o a lo mejor están en el colédoco en su tercio medio, ¿no?, en esas zonas, ¿no? Tiene que realizar ese estudio. Bien, acá tenemos el Dren de Kerr, miren, tiene la forma de una T, ¿no? Y a través del segmento de la sondita que está a piel, visible, ¿no? Colocamos la jeringa, cargamos una jeringa de 20 centímetros de sustancia yodada. Yo uso sustancia pura, nunca lo diluyo, ¿no? El paciente está echadito, puedo ponerlo en frontal u oblicuarlo para que las vías extrahepáticas no se superpongan a la columna, ¿no? Por ejemplo, acá el paciente está oblicuado, se oblicúa hacia mirando al médico, ¿no?, para disociar la columna de las vías extrahepáticas. Y se manda contraste y yo al paciente lo pongo, si está echado, pongo en Trendelenburg, cosa que primero pinto las vías intrahepáticas y luego lo pongo en posición horizontal, ¿no? Y mando un poco más de contraste y veo el colédoco con más contraste y veo que tiene que pasar el contraste en forma normal a la segunda porción. Pero si encontramos algo que llama la atención, una imagen de sustracción, una imagen negrita, y que se repite, no solamente se hace una sola toma, se hacen varias tomas radiográficas y se ve la misma imagen, entonces eso ya es un cálculo. Y si tiene una imagen en menisco, ya ni qué hablar, es un cálculo. Pueden haber 1, pueden 2 o pueden haber 3. Y ese es el problema que nos deja que la vía esté permeable. Entonces toda la bilis sale por esta sondita y va a la bolsa colectora. Vemos acá más magnificada, miren, en este paciente no pasaba bien la bilis. ¿Por qué? Porque acá al hacer la colangiotrasquera vemos un cálculo inmenso, miren. Y está dilatando el colédoco y también está dilatando las vías intrahepáticas y el hepático común. Ya en estos casos ya se solicita, ¿no?, la ayuda del gastroenterólogo para que saque el cálculo. Y la ayuda del gastroenterólogo sería la colangiografía retrógrada endoscópica. ¿Ya? Aquí va a canalizar a través del endoscopio, ubica la papila de Vater. Si la papila de Vater está bien estrecha, hace una papilotomía, porque ellos usan, suerte que estos fibroscópicos tienen todo, aparte de que ven con ese lente óptico, tienen para poner pincitas y que a través del lente óptico ellos pueden ir rompiendo algunas estenosis, bridas que se encuentran en su paso, hacen una papilotomía, abren la papila de Vater, ¿no?, con electrocauterio, mandan un catéter y mandan contraste y ven a qué altura está el cálculo. Si es factible retirarlo, ellos lo pueden retirar en su momento. Si es un cálculo grande, lo pueden fragmentar y sacarlo por pedazos, ¿ya? Pero hay que tener cuidado. Cuando se hace este estudio, siempre al paciente puede, después de la cirugía, después de esta intervención, de este procedimiento, puede ser una pancreatitis, ¿no? Por la manipulación, por esas cosas del endoscopio, porque acuérdense que el páncreas es muy sensible. Puede haber una pancreatitis, puede haber una colangitis, ¿no?
o se puede hacer una lesión a través del instrumental, ¿no? Por eso es importante, antes de realizar este estudio, al paciente se le cubre con antibiótico, antes y después. Se te cubre por una semana, ya eso ya depende del gastroenterólogo, qué tipo de antibiótico y el tiempo de duración del antibiótico. Bien, tenemos el fibroscopio, ¿no? Vemos el catéter que entró al colédoco, mandó contraste, vemos que se está pintando la vesícula biliar, ¿ya? Vemos las vías intrahepáticas de calibre normal, o sea, aparentemente está normal esta pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica. Aquí vemos que hay una alteración áreas de estenosis, ¿no? del colédoco, y vemos, miren esas imágenes irregulares, medias arrosariadas, ¿no? Que no es normal, miren, medias filiformes. Acá hay otra cosa, ¿no? Puede haber un tumor intrahepático, ¿no? Que también ayuda, ¿no? Para diagnosticar tumores intrahepáticos de la pancreatocolangio, no solamente ver, ¿no? Y sacar cálculos residuales, sino también evaluar cómo están las vías intrahepáticas y extrahepáticas. Y de pasadita, si uno quiere, si encuentra una patología del páncreas, también podemos mandar el catéter al conducto de Wilson y explorar cómo está el conducto de Wilson para ver si hay alguna alteración. El otro estudio es la colangiografía transparieto-hepática, la TPH, la transparieto-hepática. ¿Eh? Acá, transparieto-hepática mayormente está indicado a pacientes que tienen ictericia. Ictericia cuando se desconoce si es de etiología hepática, si es de etiología subhepática, ¿no? Demostrar si es una etiología cuando no se conoce de dónde es el foco que está causando la ictericia. Y la ictericia mayormente es cuando es mayor de 3 gramos la ictericia. Puede ser causado por un cáncer dentro del hígado, puede ser causado por un cáncer fuera del hígado en las vías extrahepáticas, o puede ser un cáncer causado, ¿no? Por una tumoración del páncreas, ¿no? Entonces, para esto se hace la TPH, transparieto hepática, se usa una aguja. Este estudio lo puede hacer el radiólogo que hace intervencionismo, ¿no? Muy poco he visto que lo hagan los gastroenterólogos, no sé si ellos están haciendo actualmente, pero allá en el área de intervencionismo, que son los médicos radiólogos entrenados exclusivamente para hacer este tipo de procedimientos, como también hacen procedimientos invasivos cuando no es necesario la cirugía. Hacen drenajes percutáneos, hacen las nefrostomías, hacen las biopsias, hacen las embolizaciones, bien usando diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer una arteriografía usando la técnica de Sellinger, entran por la vía femoral, ¿no? Entran catéter y pueden ellos opacificar el tronco principal a la aorta, y si quieren a través de la aorta irse a la arteria renal, hasta la arteria renal derecha o izquierda, o hacer comparativas para ver la patología. También pueden hacer embolizaciones, pueden ellos, o sea, actualmente la radiología, que es la parte de intervencionismo, está pero bien adelantada de él en el hospital Rebagliati, como también en el hospital Almenara, también. Ahí van de la mano los dos servicios. Hacen buenos procedimientos de intervencionismo. Acá la TPH se usa la aguja de Chiva, ¿no? Es para ver la permeabilidad de las vías biliares intrahepáticas. Como habíamos dicho, ¿no? El paciente está ictérico al ingresar con la aguja de Chivas, pero antes de esto nosotros tenemos que
como se punza y al sacar la aguja puede haber un hematoma, puede sangrar mucho el paciente, un sangrado interno, ¿no? O causar un hematoma visible por piel. Entonces es importante que el residente solicite los exámenes de laboratorio, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, cuánto están sus plaquetas, todo eso, si no tiene ninguna infección agregada, si no tiene un problema cardíaco así severo, una descompensación, si no tiene fibrosis, no tiene, tiene que averiguar lo mínimo para realizar este estudio. Otra cosita, si no es alérgico al yodo también, porque se va a pasar sustancia iodada. Para esto se pasa sustancia iodada. Si es alérgico al yodo, entonces ni modo, ¿no? No se puede usar o se realiza otro tipo de estudio que no necesite realizar este yodo. Por ejemplo, le pueden hacer la resonancia magnética que puede reemplazar a la TPH. Pero de ninguna manera usar yodo si el paciente es alérgico al yodo, ¿ya? Las indicaciones, como ustedes ven acá, en la TPH es diferentes tipos de ictericia, obstructiva o no obstructiva, buscar el sitio que está causando la ictericia, puede ser por patología tumoral o puede ser por malformaciones congénitas también. Se puede hacer una descompresión de la vía biliar cuando el paciente está ictérico, ¿no? Cómo se descomprime, se deja ahí, se ingresa con la aguja, se entra, luego una guía metálica fina, se explora, luego se saca la aguja, después de la guía se entra un catéter fino y el catéter fino tiene un baloncito final donde ese baloncito se infla y queda ahí fijo para que no se movilice y a través de ese canalículo biliar dilatado se descomprime, se saca la vía biliar, se saca hacia el exterior cantidad de líquido biliar y se va descomprimiendo y el paciente se va limpiando. Si está ictérico, se va limpiando la ictericia. Por eso que se hace una descompresión de la vía biliar. Por ejemplo, si el paciente tiene un hepatocarcinoma que le está produciendo una ictericia severa, entonces se queda esa guía, ahí se queda, y esa guía, ese dren sirve de drenaje de la bilis hacia afuera. Entonces el paciente, desde que tiene colocado ese dren, no va a estar ictérico, al menos va a aliviar su malestar, ¿no? Lo va a compensar. Bueno, como todo examen tiene sus complicaciones, puede haber, ¿no? Una colangitis, puede haber una coleperitoneo, un hemoperitoneo, ¿no? Es por eso que después que se retira todo el material, ¿no? Se hace una compresión para evitar un hematoma. Y se va controlando al paciente, no se le deja ahí, ¿no? Y ya se terminó y ya que el médico se encargue de su paciente. No, no, no. El radiólogo continúa hasta las 24 horas cómo está evolucionando el paciente. Lo manda el residente que está haciendo la especialidad de radiología a evaluar al paciente en el que se le ha hecho su TPH. Si está en buenas condiciones, ya pues ya continúa con el antibiótico, se hace, incluso se le puede hacer una ecografía para ver la posición del catéter, si es que le han dejado o no. Esta es la transparencia hepática, ¿no? Vemos acá hay una gran dilatación de las vías interhepáticas, vemos que no hay comunicación, no vemos no vemos el hepático común, o sea que acá hay una tumoración que está comprimiendo, está impidiendo que la bilis siga su curso, no pase al hepático común, o sea que es pues un colangiocarcinoma propio o puede ser un hepatocarcinoma que está condicionando una obstrucción y esto conlleva una ictericia. La ecografía también es importante. Ecografía, sobre todo, se hace por manos expertas de
la ecografía. No es fácil de hacer la ecografía. La experiencia se adquiere con el tiempo. Cuanto más ecografía, uno a veces tropieza con cosas y aprende, porque nadie es sabiondo. Acá se aprende, se aprende hasta que uno va adquiriendo la experiencia y se hace un experto en ecografía. Sea experto en ecografía y después la ecodoppler, que el ecodoppler es diferente. No todos los médicos que hacen ecografía hacen ecodoppler porque tienen que conocer la vascularización, el flujo, ¿no? Entonces, esa es otra de la ecografía, es una subespecialidad de la ecografía, el ecodoppler, ¿no? Para hacer de miembros inferiores, para ver a nivel de la, estudiar de la aorta, la distribución de los vasos a nivel de los riñones, a nivel del hígado. Ustedes han visto que no es nada fácil con ese ecodoppler, sobre todo de tipo pulsátil, con los movimientos. Bien, pero sabemos que es no ionizante, bajo costo, alta disponibilidad, está a la cabecera del paciente. Ahora se hace ecodoppler ecografía a domicilio, ¿no? Todo, incluso hasta el ecodoppler se hace a domicilio, ¿no? Nuestro caso, para visualizar las vías biliares y también para evaluar el páncreas. El páncreas se evalúa sobre todo cuando la persona no es obesa, no es gorda, no es pícnica, ¿no? En personas delgadas se ve muy bien el páncreas. Incluso las vías, la vesícula de vías biliares, pero si el paciente está con una distensión fenomenal, está lleno de gases, ¿no? Entonces, está lleno de gases, a veces no se ve ni la vesícula, no vamos a ver nada, menos el páncreas, ¿ya? Es importante que el paciente no esté con gases, ¿ya? Nada de distensión aérea. Pero si hay líquido, ascitis, sí se puede ver, ¿ya? Incluso si hay ascitis, se puede ver la cantidad de líquido que hay, ¿no? Evaluar, y evaluar también la parte del abdomen, ¿no? Hacer un examen, estudio ginecológico, si hay una ascitis severa, ver si es dependiente si es una dama dependiente de los genitales internos. Bien. Acá tenemos igual la vesícula biliar, ya ustedes ya lo conocen muy bien, ¿no? En cuanto a las medidas, la localización también está por debajo del borde inferior del hígado, entre los dos lóbulos, el derecho e izquierdo del hígado. El diámetro transversal es menor de 4 centímetros. Y el diámetro longitudinal es menor de 10 centímetros. El grosor menor de 3 milímetros. Y la luz es anecoica, completamente negrita, anecoica. Acá tenemos la vesícula biliar, anecoica. Vemos la pared, 3 milímetros, que es normal. Y vemos una imagen, un foco ecogénico, que está dando una sombra acústica posterior. Este es un cálculo, ¿ya? Acuérdense que la ecografía es dinámica, al paciente se le moviliza, se le pone de costado, lateral derecha, oblicua, boca abajo, que inspire profundo, que bote el aire, que aguante el aire. Entonces, para ver que este cálculo que ellos lo hacen en seguimiento con el traductor, para ver si el cálculo se desplaza, se moviliza de acuerdo a la posición del paciente. Ya es importante, ya, esas maniobras para ver el cálculo. Y tiene sombra acústica posterior. Miren la sombra que da. ¿Ya? Acá vemos la vesícula anecoica. Completamente, vean su pared delgada, 3 milímetros. Y acá vemos un cálculo, está en el fondo, y una sombra acústica posterior.
Acá vemos la densidad del hígado. Bien, acá estas son variantes anatómicas, ¿no? Son pliegues, en algunos casos estos pliegues van de un borde a otro borde y pueden estrangular un segmento de la vesícula, y esto le llaman vesícula en gorro frígido, ¿ya? Acá, por ejemplo, este segmento es parcial, no es total, no va, ¿ya? Como acá, miren, es parcial. Pero hay segmentos, septos, que son totales y a veces comprimen esta parte o cualquier parte de la vesícula y producen dolor, disquinesia, a veces las comidas grasas, malestar producen. Entonces, estas son variantes anatómicas que si son muchas las molestias es mejor darle tratamiento y eso ya queda a manos del gastroenterólogo qué tratamiento le da, ¿no? En ese caso yo desconozco. La tomografía, importante, porque no solamente vamos a evaluar las vías biliares, el hígado, la vesícula, el páncreas, sino es en forma de abanico, el estudio es completo. Bueno, en relación a las patologías de la vesícula y de las vías biliares. De la vesícula podemos encontrar una colelitiasis. Podemos encontrar dentro de la vesícula barro biliar. La colecistitis aguda es la presencia de un cálculo que se enclava en el cístico y ahí viene toda la sintomatología. Podemos encontrar pólipos, imágenes fijas que están pegadas en la pared interna de la vesícula, pólipos. Hay que tener cuidado con estos pólipos cuando crecen, ¿no? Porque se hacen cancerígenos. Después el carcinoma, que deforma la luz del estómago y es una masa tumoral. Y la famosa vesícula en porcelana. Entonces, esas son las patologías propias de la vesícula biliar. Acá nos faltó, por ejemplo, la vesícula enfisematosa, nos faltó, ¿no? Acá también nos faltó cuando la vesícula, por un cálculo, se perfora la pared y el cálculo migra hacia el tubo digestivo. Faltaría acá dos entidades más. Y quizás otras más, ¿no? Que en este momentito quizás se nos ha pasado. Bien, dentro de las vías biliares tenemos la obstrucción biliar, la coledocolitiasis, el colangiocarcinoma, el engrosamiento de la pared de la vía biliar, enfermedad quística, enfermedad de Caroli y el síndrome de Mirichi. Los cálculos. Acuérdense que los cálculos son estructuras móviles. Por ejemplo, acá tenemos en esta tomografía y están dentro de la luz de la vesícula biliar. Y estos cálculos generan sombras acústicas posteriores que se ve mucho mejor en una ecografía. Pero cuando son cálculos bien chiquitos, menos de 3 milímetros, a veces pasan desapercibidos a través de la ecografía. En esos casos mejor se acude a la tomografía. Acá tenemos parte de un cuadrante superior derecho y miren, en la placa de abdomen simple vemos estos cálculos de densidad mixta, son redondos, cálcicos por fuera y radiolúcidos por dentro, ¿no? Colesterol dentro y calcio por fuera. Bien, ya hemos hablado de el engrosamiento de la pared vesicular. ¿Cuáles son las causas biliares? Las causas no biliares, eso es importante que sepan. En relación a la colecistitis aguda, que esta puede ser litiásica y alitiásica o acalculosa. ¿Cómo se
se hace el estudio, no qué es lo que vamos a encontrar en la colecistitis aguda alitiásica. Sobre todo en la ecografía, la distensión de la vesícula, el engrosamiento de la pared. También vamos a encontrar el signo de Murphy. Puede estar presente o puede faltar, pero en la litiásica sí vamos a encontrar el signo de Murphy positivo. Se hace con la compresión con el traductor. ¿Ya? Acá tenemos una colecistitis alitiásica. Vemos, este es un corte longitudinal y un corte transversal del cuadrante superior derecho. Es una colecistitis aguda, vemos la pared gruesa y vemos la colección perivesicular. Vemos líquido por fuera de la pared, miren, está demarcando este territorio por fuera, el líquido. Y vemos acá material ecogénico intravesicular que puede ser barro biliar. Dicen que el barro biliar no es cálculo, es un líquido espeso del ácido biliar. Puesto no, el barro biliar no da sombra acústica posterior. Se moviliza, eso sí. También dentro de las complicaciones de la colecistitis aguda hay que tener cuidado con la colecistitis enfisematosa, la colecistitis perforada, la colecistitis gangrenosa y la colecistitis crónica y la vesícula en porcelana. El hidrops vesicular es una distensión de la vesícula biliar que puede ser causada por una obstrucción a nivel del cuello, a nivel del colédoco o a nivel del cístico. Y la hidrops puede ser causada por una litiasis vesicular o por presencia de un carcinoma. El hidrops vesicular, ecográficamente va a haber una distensión de la vesícula con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Acá tenemos la enfermedad focal, es la litiasis vesicular. Vemos acá. Este es un cálculo que da sombra acústica posterior y acá barro biliar. No da, miren, no da sombra acústica, es la diferencia, te da sombra y acá no da sombra. Bueno, acá pasamos la teoría. Igual acá tenemos un corte transversal en el cuadrante superior derecho. Tenemos acá, en este corte, tenemos la presencia de pólipos. Miren, acá tenemos la vesícula biliar y en su pared interna, estas imágenes fijas, aparecen botoncitos, son los pólipos. Se ven como lesiones ecogénicas, algo redonditas, y están pegaditas a la pared. Y acuérdense, no dan sombra, no dan sombra posterior, diferente de un cálculo. Se moviliza el paciente, esto queda fijo, no se moviliza. Y es importante medirlos y cada cierto tiempo hacerle su control ecográfico, porque si crecen, ¿no? Acuérdense que son cancerígenos estos pólipos. Es mejor operarlo al paciente. En este otro corte vemos, miren, una imagen vegetante dentro de la luz de la vesícula biliar, ¿no? Pero miren su pared de la vesícula es delgada, pero acá vemos una imagen vegetante, una tumoración, una gran masa dentro de la vesícula biliar. Este es un tumor. Pero acá tenemos más teoría en relación a las metástasis de melanoma. Y de la vía biliar tenemos algunas características sobre aspectos técnicos y anatómicos a nivel ecográfico.
de las enfermedades difusas, sobre todo cuando estamos frente a una dilatación de las vías biliares, sean intra o extrahepáticas. Vemos acá las vías biliares que antes también lo demostramos en las diapositivas del hígado. ¿Mm? El engrosamiento de la pared vesicular, ¿qué patologías van a engrosar la pared vesicular? También, aparte de la hepatitis aguda, aparte de la colelitiasis, que también van a dar engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, también tenemos la colangitis esclerosante. Otras como la coledocolitiasis, la pancreatitis. Acá están todas las entidades que nos van a engrosar la pared de la vesícula biliar. Cuando estamos frente a una ictericia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cuando estamos frente a una colangitis, la enfermedad focal, una coledocolitiasis o una litiasis intrahepática. Enfermedad quística, quiste del colédoco, enfermedad de Caroli, tumores. Esto lo han visto con la doctora Sánchez. Acá nomás para reforzar un poco su teoría. Vemos tomográficamente, miren, en la presencia de un cálculo en la luz de la vesícula biliar, miren, vemos este cálculo. Acuérdense que el cálculo se moviliza, es importante, y dan sombra. ¿Ya? Acá vemos también cálculos, olitos también le llaman. Ven la sombra acústica que dan los cálculos. Vemos acá un calculito, está en el bacinete. Se movilizó el paciente, se cambió de posición el calculito. Igual vemos acá varios cálculos, miren la sombra acústica que da. Igual acá, pequeños. Bueno, acá es para hacer un diagnóstico diferencial, es importante cuando estamos frente a un cálculo que se moviliza, acuérdense, va a dar sombra acústica y la movilidad que da el cálculo, eso es importante a través de la ecografía. Cuando es barro biliar, el barro biliar mayormente, acuérdense que cuando le abran barro biliar, no es cálculo, ¿ya? Pero no tienen sombra y también se mueven, como un barrito, algo espeso, se mueve, ¿ya? Los pólipos son imágenes fijas que están pegadas en la mucosa de la vesícula, sin sombra, no tienen sombra acústica ni movilidad, eso es importante. ¿Ya? Acá en esta tomografía, en este corte axial, vemos, miren, acá tenemos parte del hígado, tenemos la vesícula, una vesícula grande, y acá tenemos los cálculos. ¿Qué es el barro biliar? Que ya lo hemos visto anteriormente, que no da sombra acústica y se moviliza. Es la presencia de gránulos de bilirrubinato y cristales principalmente de colesterol, cuyo diámetro es inferior a 2 milímetros, dentro de un gel de mucus. Ecográficamente se manifiesta como múltiples ecos finos intravesiculares. Adopta una posición de declive con nivel ecogénico que se moviliza libremente con los cambios de posición, que no se produce sombra ecogénica. Acá vemos el barro biliar, se moviliza, cambia de posición, se moviliza, pequeños, forma como un moteado heterogéneo, y vean acá cómo se moviliza. Pero dentro de este barro biliar, acá vemos que hay un calculito. Miren, esto sí es un cálculo que da sombra. ¿Ya? La colecistitis aguda es una obstrucción persistente del conducto cístico o del cuello,
de la vesícula biliar por la impactación de un cálculo. Como dice, es mejor tener cálculos grandes que cálculos chiquititos, porque los pequeñitos, que tienen más o menos el diámetro del cístico, pueden pasar y quedar ahí enclavados en el cístico. Es mejor tener cálculos grandes, porque esos cálculos grandes quedan en la vesícula biliar, ¿no? Aunque dan molestias, pero no te dan una colecititis aguda. Bien. Los signos ecográficos es importante. Demostrar la presencia de los cálculos. El engrosamiento de la pared mayor de 3 milímetros. El aumento del tamaño de la vesícula biliar. Por fuera vamos a encontrar la presencia de líquido pericolecístico, que antes lo vimos. El cálculo impactado se ve cuando estamos frente a una tomografía, pero sí ecográficamente a veces se puede ver, pero a veces es difícil de localizar por el edema. Y el signo de Murphy positivo, eso es ecográfico, acuérdense, no es tomográfico, es ecográfico. Se hace con el traductor, se presiona el cuadrante superior derecho y el paciente va a sentir dolor, como que si fuera un rebote. A eso le llaman el signo ecográfico de Murphy positivo, que se da en la colecistitis aguda. Bien, acá tenemos en una tomografía, miren el tamaño de la vesícula, su pared gruesa, una colecistitis aguda. Igual acá vemos pared gruesa, unos pequeños cálculos adentro. Acá vemos el cálculo que da una sombra. Esta es una ecografía. Acá vemos el cálculo con barro biliar, el barro biliar con el cálculo, y acá vemos barro biliar y el calculito acá. Acá vemos varios cálculos y otro que está en el bacinete. Igual acá vemos un cálculo grande dentro de una vesícula. Esta es la sombra acústica posterior. Vemos acá el calculito. En una colecistitis avanzada también vamos a encontrar líquido pericolecístico, membranas mucosas flotantes, la presencia de imágenes ecogénicas intramurales, irregulares y estriadas. Va a haber una interrupción de la pared de la vesícula biliar, presencia de ulceración de la misma y un abultamiento focal de la pared. Esta es una colecistitis aguda avanzada, miren, los bordes irregulares. Acá hay un líquido, cálculo, pared gruesa. Acá se ven unas imágenes de tejido dentro de la luz de la vesícula biliar. Igual acá, diferentes formas, ¿no? De una colecistitis avanzada. Acá también vemos deformación, engrosamiento de la pared. ¿Ya? Vemos acá, esta es una colecistitis enfisematosa. Vemos acá líquido. Hay gas también con nivel dentro de la vesícula. Hay edema de la pared. Hay líquido, aire, cambios inflamatorios. Prácticamente vemos cambios inflamatorios de esta colecistitis enfisematosa. Ecográficamente vemos acá, miren, hay una perforación de un lado de la pared de la vesícula biliar, un pequeño defecto mural,
y un pequeño absceso que se ha formado, un absceso localizado. Y tomográficamente vemos acá igual la pequeña perforación de un borde de la pared que está pegada al borde inferior del hígado, con un pequeño absceso. Tomográficamente vemos, ¿no? Acá tenemos el estómago, el fondo, y acá vemos la vesícula biliar. Esta es una fístula colecisto entérica con un pequeño hilio biliar. Vamos a sacar la vesícula biliar, se ha fistulizado hacia el duodeno, vemos aire y vemos la presencia de un cálculo. Acá lo vemos mucho mejor el cálculo, un cálculo grandecito, y hay una ligera dilatación del segmento iliar, como por la fístula que se ha originado por la perforación del cálculo. Y vemos acá, ¿no? Ha perforado la pared de la vesícula biliar. Acá en esta ecografía estamos viendo, esta es una colecistitis crónica, ¿no? Vemos acá también, esta es una tomografía, vemos acá en la vesícula que muestra un engrosamiento mural y la presencia de un cálculo grande. Al menos acá todavía no hay cambios inflamatorios. Y ecográficamente vemos esta masa heterogénea no bien definida. Acá se puede confundir con una neoplasia de la vesícula biliar, ¿no? Bien dudoso. Acá vemos, en esta pieza anatómica, vemos una imagen fija, está pegada en la pared de la mucosa, ¿no? Este es un pólipo. Acá tenemos varios pólipos, miren la forma que tienen, pediculado, sésil. La vesícula en porcelana, con un calculito. Igual tenemos, esto es una representación antes de hacer la tomografía. Vemos acá la vesícula de porcelana. Miren acá, una calcificación heterogénea. En la tomografía vemos sus paredes calcificadas, completamente calcificadas. Acá parcialmente calcificadas. Vemos acá las calcificaciones. Y hay escaso barro biliar. En esta tomografía axial vemos esta densidad cálcica periférica, ¿no? A esto le llaman el signo del anillo, pero mayormente esto es propio de una vesícula de porcelana. Y acá vemos un pequeño calculito. La vesícula de porcelana se acompaña de uno o de varios cálculos en la luz de la vesícula biliar. Igual, vesícula en porcelana, tenemos varios cálculos dentro. Como a través de la ecografía, como también una parte de la calcificación de la vesícula va a dar una sombra acústica posterior. Miren acá, como que si fuera una semiluna. Igual acá. En una placa de abdomen simple vemos la vesícula en porcelana. Vemos aire en las vías biliares, aerobilia o neumobilia. Este ya es de una imagen ecográfica del cáncer de la vesícula biliar. Lo importante, ¿no? Si vemos la vesícula biliar, hay que buscar qué hay en su interior. Si se trata de un carcinoma, vamos a encontrar una masa central que puede estar en la fosa de la vesícula,
¿no? Que puede acompañarse con cálculos. Aparte, vamos a encontrar un engrosamiento irregular y excéntrico de la pared. La masa polipoidea intraluminal prominente. Ahora, el cáncer mayormente da metástasis a hígado, ¿no? Va a haber una infiltración del hígado o a través de los vasos, ¿no? La metástasis puede ser hematógena. También podemos encontrar, si se hace la ecografía, la presencia de adenopatías periportales o peripancreáticas. Y en casos avanzados, el cáncer puede dar unos cuadros obstructivos, una obstrucción de la vía biliar. Acá tenemos, miren, la vesícula biliar y esta imagen, esta masa, que está ocupando más de la mitad del fondo y cuerpo de la vesícula biliar. Vean, en esta ecografía, ligeramente también vemos que hay un engrosamiento de la pared vesicular. Y lo que más característico, vean la masa es fija. Este ya es un cálculo que está impactado en la ampolla de Vater. Esta es la segunda porción del duodeno. Igual acá vemos un cálculo en el colédoco. Acá vemos varios cálculos. La resonancia magnética también, ¿no? Es un aporte importantísimo, porque a través de la resonancia magnética se hacen las colangioresonancias, que es lo máximo para poder demostrar no solamente patologías benignas, sino las malignas. La resonancia magnética, la ventaja es que no usa sustancia iodada, si se hace con contraste se usa el gadolínio. No usa radiaciones ionizantes como la tomografía. Como acá dice, no hay material de contraste iodado, se usa el gadolínio. Y ya, sirve para la sobre todo se hace la colangioresonancia. Y ayudan bastante en demostrar los tumores dependientes de la vía biliar, del hígado o del páncreas. Acá tenemos una resonancia magnética para demostrar un cálculo. Bueno, acá tenemos los usos comunes de este procedimiento. Lo que sí hay que tener cuidado, el paciente no tenga artefactos metálicos en el cuerpo, que no sufra de claustrofobia, ¿no? Hay ciertas recomendaciones para este estudio, que no sufra claustrofobia, ¿no? Que no tenga artículos de metal, como estos que están acá descritos, que no tenga implantes cocleares, que no tenga nada de prótesis metálica, que no tenga marcapasos. Y es importante porque acuérdense que el resonador usa imanes de gran potencia que pueden alterar estos artefactos que tiene el paciente, ¿no? Bien, chicos. ¿Me están escuchando? Acá nos quedamos. ¿Aló? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces acá nos quedamos y vamos a continuar el día jueves a la misma hora. ¿Ya? Está bien, Está bien. doctora. Ya, entonces voy a apagar el micro, voy a salir acá un momentito. Ya, doctora, gracias. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo el día, si Dios quiere, el día jueves a las 7. Y si están todos, empezamos un poquito antes, ¿ya? Para no hacerla tan larga. Ahí les